tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros. Hoy tendremos una mesita, bueno, siempre tenemos la mesa grande, pero hoy tenemos dos personajes que nos acompañan esta mañana, porque vamos a platicar sobre el resultado del Parlamento Abierto sobre la reforma laboral y la productividad laboral. ¿Qué tan productivos somos? Eso ahorita lo vamos a platicar. Y esa plática será con Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, y por el doctor Jacobo Brofman Eppelbaum, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Esto es Cara a Cara, comenzamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Así es, estamos dando los buenos días a través del 91.5 de FM en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros y saludo a nuestros compañeros y amigos que se hacen cargo de que estemos sintonizados en esta frecuencia. Es el señor Omar Machán, que se encuentra en los controles técnicos. También saludo a Rocío González Araúz, nuestra community manager. Cristina Arana, la voz de cada mañana que te lleva la información a través del canal Continental de Noticias. Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Comenzamos. Cara a Cara, el análisis. Que se convierta en una reforma constitucional en este año, en el 2023, es prácticamente imposible. No así que la votemos todavía dentro de este periodo en la Cámara. Pero entonces es importante aclarar que una jornada hoy constitucional de 48 horas es trabajar 6 días, 8 horas por 6 días. Los que ya trabajan 8 horas por 5 días ya están en una jornada de 40 horas. Sí hacer esa aclaración que no es que la gente va a salir más temprano de su trabajo, es para los que trabajan 6 días, ahora ya solo trabajarían 5. La infinidad de detalles que hay, sobre todo en términos de cotizaciones con el IMSS, que es lo que también más complicado va a ser. Hay un consenso para sacarla, pero cuidando a la microempresa, no a las transnacionales. Acabamos de escuchar la voz de Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, con este tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, dice imposible en el 2023. Bueno, para platicar más ampliamente del tema y además de la productividad que tenemos quienes tenemos la bendición de tener un trabajo, porque pareciera que no, pero hay mucha gente que todavía está en esta gran batalla. Tenemos ya aquí en la cabina a Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, y al doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. ¿Cómo están, muchachos? Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, qué gusto saludarte. Jacobo, qué gusto compartir la mesa y pues con un tema de suma relevancia. Ahora sí que hay demasiada expectativa, yo creo que por parte, sí, de todos los trabajadores del país, pero también de los empleadores, porque han manifestado preocupación. Yo lo que les he dicho en el Parlamento donde me tocó participar, hay que entender que es algo que se tiene que hacer. Tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera responsable. Así es, Jacobo, buen día. Muy buenos días, Laura, muchas gracias. Diputado Sergio, gusto en verlo. Como bien se ha platicado, este tema de lo que es la productividad es un tema complejo desde la perspectiva psicológica y pedagógica, porque primero habría que entender cómo se mide la productividad. Es decir, cómo el empleador garantiza que sus empleados son efectivos, o sea, se están produciendo, y también justamente considerar que esta propuesta sí está a favor de lo que es la salud mental. Indudablemente no podemos dedicar la mayor parte de nuestra vida simplemente al trabajo, también hay otras dimensiones de la persona que hay que considerar, pero indudablemente es un tema también que se aborda desde distintos enfoques, pero desde este lado vamos a intentar contestar todas las inquietudes de lo que es la psicología y la salud mental. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos para aclarar lo que acabamos de escuchar en la voz de Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, en cuanto a las personas que ya trabajan 40 horas y a las que sí habrá una reducción de horas, Sergio? ¿Cómo está esto? A ver, hay que entender que lo que se discutió en los 5 foros de Parlamento Abierto que tuvimos es que hay un dictamen el cual ya se había circulado, inclusive votado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Esto sucedió en abril.
nosotros levantamos la voz porque la última semana del periodo de sesiones en abril quisieron meter ese dictamen, votarlo en comisión de puntos constitucionales y que pasara a pleno y se aprobara, siendo algo que pues al modificar la Constitución necesita la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados para que esto avanzara. Pero lo que nosotros dijimos es, necesitamos generar un parlamento abierto, necesitamos escuchar las voces y una, pues ahora sí que revisión minuciosa del impacto que sí tiene en la parte psicológica, en la parte económica, y porque es un tema que es de gran trascendencia. Nosotros, como tú sabes, Laura, lo hemos platicado aquí, cuando trabajamos sobre el tema de vacaciones dignas y de duplicar los días de vacaciones, mucho de la justificación y de los estudios que teníamos tienen que ver con la desconexión y la salud mental, en cómo el trabajador se vuelve más productivo cuando tiene un descanso, y que sobre todo, pues al final México es uno de los países que más horas trabajan y que menos productivos somos. Entonces es una realidad que esto tiene que cambiar, y creo que lo que todos hemos coincidido es que no debemos de echar hacia atrás en esta reforma tan importante, sino al contrario, vamos hacia adelante, vamos a hacer que suceda, pero lo tenemos que hacer de una manera responsable. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a hacer todo un parlamento abierto. Tuvimos 5 foros donde se abrieron las puertas a empresarios, a MIPYMES, a los grandes, a los trabajadores obviamente, sindicatos, médicos, maestros. Tuvimos prácticamente muchísimas voces que estaban todos, absolutamente todos, a favor de que esto suceda, pero de una manera muy responsable, de una manera donde la implementación y sobre todo la gradualidad que se le pueda dar sea con una planificación bien hecha. Entonces, al ser una reforma tan constitucional y teniendo prácticamente un mes de lo que resta de este periodo de sesiones, porque el último día es el 13 de diciembre, pues necesitaríamos que esto avanzara, se hicieran las modificaciones a este dictamen, que puede cambiar inclusive. Puede ser un dictamen que no solamente vaya en que cambie sobre el tema de las horas, sino también puede cambiar en otros factores, porque lo que hemos dicho es, depende, no solamente son las horas y la cantidad de horas que se trabajan y cuánto es el número, sino cómo lo vamos a ir implementando y disminuyendo. Hay que ver los casos, por ejemplo, en Chile, Colombia, en otros países, el cómo lo hicieron, el tiempo que tardó la discusión y sobre todo la implementación, que en muchos años fueron aumentando y quitando algunas horas por cada año que iba avanzando. Entonces nosotros lo que decimos es, ya lo único que falta es hacer las mesas técnicas para que exactamente los expertos en psicología, en materia económica y demás, den su punto de vista de cómo sugieren por la situación de este país, de cómo lo podemos hacer, y lo más importante, por tipo de industria. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en la manufactura, cómo lo van a aplicar, que lo van a hacer, por ejemplo, restauranteros, hoteleros. Es muy distinto, y al final no queremos que también esto aliente la informalidad en un país donde el 56% de los trabajadores están en la informalidad. Al contrario, hay que incentivar la formalidad y que la gente sí tenga realmente un descanso, que pueda salir y que tenga menos horas más productivas, pero que no las utilice para decir, bueno, ahora que tengo un poco más de tiempo, voy a trabajar en otra cosa, voy a trabajar más, sino que realmente sea en beneficio del trabajador y que también los empresarios sepan que va a ser un beneficio para ellos. Nosotros hemos dicho, estamos muy a favor, pero lo estamos haciendo de la manera, digamos, equilibrada, correcta y escuchando todas las voces. Perfecto, tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos también para escuchar la opinión del doctor Jacobo Brofman. Vamos y regresamos. Mantengamos. Cara a cara, gracias por seguir con nosotros a través del 91.5 de FM, y les recuerdo que estamos platicando con Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, y con el doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, con quien quedamos pendientes en tu comentario, Jacobo. Como comentábamos un poco en el corte y antes de irnos a corte, el tema en términos psicológicos es cómo se mide esta productividad. Si en términos de algo cuantificable, por ejemplo, en términos de producto que una persona debe producir, o si es en tiempos de horas de mantenerse. O sea, cada puesto, hasta que los empleadores, los empresarios y todos los supervisores, gerentes, etcétera, no desarrollen perfiles de puesto con sus resultados de productividad de objetivos mensuales, trimestrales, quincenales, etcétera, es complicado medir cuánto tiempo se necesita para este trabajo.
cuánto tiempo necesita un maestro para impartir clases, cuánto tiempo necesita un médico para poder llevar a cabo una operación, cuál es el tiempo efectivo de un guardia de seguridad para poder, etcétera. Entonces, en la medida que se vayan perfeccionando los perfiles de puesto y se pueda adecuar la persona idónea a estos perfiles, se va a poder negociar entre el empleador y el empleado justamente los horarios efectivos de trabajo. Indudablemente se necesitan ciertas leyes que eviten la sobreexplotación y el exceso de trabajo, pero aún así siempre se necesita tener mucha conciencia de esta capacidad, yo mía como empleado, de autorregularme, autogestionarme para cumplir los objetivos, y también del empleador de conocer o de reconocer cuánto tiempo y esfuerzo se necesita para llegar a esos objetivos. Y este es justamente el tema de discusión, de que muchos dicen, si trabajas más, cumples más, porque falta este conocimiento y esta concepción de la realidad, de la dimensión humana. Yo considero que no va relacionado las horas de trabajo y la productividad, porque muchas veces nos toca ver, ¿no? De repente en ciertas empresas que andan por allá platicando, que andan por acá haciendo cosas y luego ya van y se sientan un rato a trabajar. Entonces yo creo que sería también concienciar a los empleados que realmente seas productivo en tus horas de trabajo, porque seamos honestos, sí hay mucha pérdida de tiempo en muchas empresas. Sergio. Sí, a ver, yo coincido con el doctor Jacobo. Sin duda alguna, una de las justificaciones principales es el tema de la salud mental que debe tener el trabajador, porque una persona que tiene un descanso o que tiene, pues, digamos, y no hay que pensarlo como un flojo que quiere descansar más tiempo, no. Simplemente que el tiempo real que le dedica al trabajo y el tiempo que dedica a lo personal, a su vida, a hacer deporte, a estar con su familia y demás, hace que cuando esté en su trabajo sea infinitamente más productivo. Y eso está comprobado con estudios. Aquí, si no me va a desmentir el doctor, que es especialista, porque eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto en donde los trabajadores realmente, cuando acudan a su trabajo, lo hagan de una manera mucho más productiva? Para eso es que estamos discutiendo esta reforma laboral, que es de suma importancia. ¿Y por qué? No es como que hayamos encontrado un hilo negro, o sea, un tema, y yo lo he dicho en los parlamentos abiertos, no es un tema político o electoral, no. Esto es un tema de derechos laborales, y en derechos laborales México tiene un retraso y sobre todo tiene una deuda histórica con los trabajadores. A nivel mundial somos uno de los peores países. Trabajamos más de 1.128 horas al año, y en comparación con muchos países de Latinoamérica, y no nos queremos ir a nivel mundial, pero en Latinoamérica somos de los más atrasados en ese sentido. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar definitivamente, y tenemos que salir adelante. Pero también hay que decirlo, no podemos generalizar y no podemos dejar de escuchar y hacer un análisis por tipo de industria en el cómo se puede ir aplicando, cómo podemos ir reduciendo esas horas, cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, porque si tú trabajas, no sé, en un restaurante, pongamos el ejemplo, y tú también vives de la propina y quieres estar trabajando, pues igual le vas a decir, oye, a mí no me quiten las horas, porque yo prefiero estar más horas trabajando en ese sentido, porque voy a recibir más propina y prefiero descansar otros días. Entonces, una persona, lo decías ahorita muy bien, Jacobo, una persona que está en la maquila, por ejemplo, que trabaja por horas, pues igual y tiene un desgaste físico y mental de tanto tiempo estar haciendo lo mismo, que si tuviera menos horas podría él tener, ahora sí, mucho más desarrollo personal dentro de la empresa. Podemos prevenir accidentes dentro de la empresa y el costo también es benéfico para el empresario, y sobre todo, pues que entendamos que por el otro lado, pues sí, se van a reducir eso, pero también hay un costo para el empresario, que va a tener que cubrir ciertos horarios de trabajo que ya tenían preestablecidos con otras personas. Entonces, son diferentes vertientes, hay puntos de vista a favor y en contra. A nosotros como legisladores que nos toca escuchar esas voces, plasmarlo y generar una ley que pueda tener los candados necesarios para que sea en beneficio de todos, de los trabajadores, pero también de los empleadores. Sí, me imagino que también tendrían que ver por área o por tipo de empresa cómo se va a aplicar todo esto, ¿no? Exactamente, hablando de productividad o de compromiso con la empresa, este es solamente una arista de todo lo que es el conjunto de la satisfacción laboral. En la medida que las empresas reconozcan
que la persona también tiene otras dimensiones como familiar, el deportivo, el religioso, etcétera, y también necesitan dedicarle. Este empleado va a ser más productivo. En la medida en que también se deje de considerar como un empleado y más bien una persona que aporta a la empresa, esa sensación de pertenencia hace que uno sea más productivo. En que se empiecen a eliminar estos jefes y realmente se conviertan en líderes que ayuden a potenciar a cada empleado, también hace que uno se enganche con la empresa y sea más productivo. Indudablemente, un buen inicio puede ser esto de la sobreexplotación horaria y el cansancio. Indudablemente no es lo mismo. Si yo hago mi trabajo muy bien hecho y cumplo mis resultados de mis objetivos, no sé, en 30 horas, pues yo tendré que negociar con mi jefe, o sea, con mi supervisor, que, oye, esto. Y el supervisor también tiene que ser consciente de, si haces en 30, ¿qué puedes hacer en 60? Exactamente, eso O es lo sea, que pasa. hay que justamente evitar la pero también hay que tener la conciencia de cómo medir y cómo abordar estas otras áreas que también son importantes para la persona. Fíjate que tocaste un punto muy importante. A veces creo que falta ver al empleado como un colaborador, porque creo que también hay ocasiones en que es el último en que se considera al empleado como un colaborador, o sea, no se siente parte de la empresa, va a cumplir su función y va. Entonces creo que también tiene que estar esta parte del estímulo para que el empleado sea más productivo y realmente se sume a la empresa y se sienta parte, ¿no? No nada más si voy y cumplo, me toca hacer esto, lo hago por las 8 horas y va. Creo que también es esa parte, la integración de empresa y empleado, tipo de empresa que sea. Sergio. Totalmente. A ver, dentro de lo que, por ejemplo, nosotros escuchamos en el Parlamento, tuvimos a una empresaria, una micro empresaria, bueno, ya no es tan micro, pero una emprendedora de aquí de Jalisco, Denise, que se dedica a las granolas. Ella empezó hace muchos años y contó su historia en su casa, desarrollando un tipo de barras de granola y demás. Fue creciendo y al día de hoy tiene 500 trabajadores en su empresa. Y ella decía, bueno, yo estoy a favor y yo lo quiero hacer por mis trabajadores porque sé que es un beneficio para ellos, van a estar mejor, pero lo único que yo quiero es que pueda tener un tiempo de cómo lo puedo ir implementando en la empresa para hacer el costeo, cubrir las áreas y planificación para la implementación y que no me afecte económicamente y no les afecte tampoco a ningún trabajador. Y eso es lo que justo nosotros hemos dicho. Lo único que estamos viendo es cómo vamos a hacer por tipos de industria para que puedan aplicarlo. Y creo que es lo correcto, porque sí hay empresarios buenos. Ahí hablaban y muchos de los que también exponían, decían, es que ustedes, los empresarios, les decían a muchos de ellos, pues son los grandes. No estamos hablando, y cuando uno se imagina a los empresarios piensas en los Carlos Slims y los Ricardo Salinas. No son ese tipo de empresarios. Hay que pensar en la mayoría de los empresarios que son los micro y pequeños empresarios y que son los que sustentan el país, que tienen una base pequeña, pero que realmente viven en el día a día de su trabajo, que cada trabajador y cada colaborador que tienen en sus empresas, pues tiene que tener una responsabilidad y al final, en una ley como esta que pueda llegar a impactar, cómo lo va a hacer de manera ordenada, correcta y que no salgan afectados ellos, ni los trabajadores, ni los empleadores. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Yo creo que es algo que sin duda alguna va a salir. Yo sí creo que en los tiempos actuales es complicado porque tenemos muy poco tiempo y es algo que, como tiene que pasar por la Cámara de Diputados, que ahí sí podría salir en este periodo, pero después tiene que irse al Senado, tiene que votarse, discutirse y votarse en comisiones y en el Pleno del Senado, y después tiene que pasarse a todos los congresos a nivel nacional y 17 congresos locales tienen que aprobarlo al ser un tema constitucional. Entonces sí requiere de tiempo. Entonces hay que irlo trabajando, hay que ir viendo. Nosotros no hemos parado, hemos tenido reuniones post del Parlamento abierto, nos hemos sentado los que estuvimos representando a los distintos partidos políticos y todos coincidimos en que vamos adelante, hay que hacerlo y hay que ponernos a trabajar fuerte para que sea una realidad lo antes posible, pero con las reglas claras de cómo lo vamos a implementar. Perfecto, hacemos la pausa y regresamos. Estamos de regreso a Cara platicando con Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, y con el doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, sobre este tema de la reducción de horas laborales y la productividad, Jacobo. Hablábamos justamente en el corte y lo último que estuvimos platicando muy interesante es esta parte de cómo se garantiza que el empleado esté contento, esté satisfecho, esté feliz y pueda entregar
esta productividad al máximo. Existen indudablemente, como menciona el diputado Sergio, muchas leyes hacen falta, pero también mucha conciencia por parte de ambos lados, del empleador y del empleado, sobre cuál es mi rol en la empresa y qué es lo que yo espero justamente de mi empleado. Pero lo más importante, y hacia ese lado, hacia esa dirección se están yendo estas generaciones, qué tanta plenitud y qué tanto me valoran como persona. Y justamente un aspecto importante es esta sobreexplotación posiblemente de horario versus qué tan productivo debo ser. Entonces, ese es el tema desde la perspectiva de salud mental y desde la psicología que se debe tomar muy en consideración. Aquí nos comenta, dice, los trabajadores necesitamos normalizar, tener una vida, y lo pone entre comillas, y que tenemos que descansar. El trabajo nunca se va a terminar. Sergio. Pues sí, el trabajo no se termina, no queremos que se termine, No, al imagínate. contrario, lo que buscamos es que incentivemos la formalidad también, hay que decirlo. México es uno de los países que mayor cantidad poblacional trabaja en la informalidad. Entonces, ¿cómo incentivamos para que las personas quieran tener prestaciones de ley, que tengan seguro social, que tengan un historial dentro de las empresas y tengan ciertos beneficios por quedarse? Pues esto es lo que se necesita. Los derechos laborales son de suma importancia y justo estas leyes que hemos estado aprobando e impulsando tienen que ver con eso, en que el trabajador se sienta parte de, ya lo decía el doctor Jacobo, es bien importante porque si una persona se siente parte de un equipo, que siente que está creciendo, que está en un ambiente de trabajo donde tiene sí para descansar un cierto tiempo y sí puede llegar y ser mucho más productivo ahí y sabe que tiene ciertas prestaciones y un ambiente colaborativo correcto, va a ser mucho más productivo y eso es lo que queremos impulsar, que desde la micro, pequeña y la gran empresa, sus colaboradores y trabajadores que estén ahí, que ellos sientan que son parte de y sean mucho más productivos. ¿Por qué? Porque el beneficio lo va a tener también el empresario y por lo mismo también la economía del país y al final eso es lo que tenemos que ver, cómo incentivamos para que la economía crezca y si nosotros le logramos reducir ese porcentaje de informalidad y lo convertimos en formalidad, vamos a crecer también como país, va a haber más oportunidades y tenemos que entender que el mundo ya cambió. La pandemia vino a cambiarnos en muchos sentidos la manera en que se trabaja y las personas también valoran mucho más el tiempo de calidad con sus familias, para sí mismos, para, como decíamos, el deporte, la religión, prácticamente lo que ellos decidan hacer con su tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer y poner las reglas y legislar a favor de que el trabajador pueda tener este beneficio? Muy bien, por aquí nos pregunta el licenciado Quiñones. Buenos días, buen programa. ¿Pudieran preguntar cuánto va a estar obligado el trabajador a trabajar impuesto en los días de su descanso? Ah, caray. No la entiendo muy bien en la pregunta. Supongo que debe estar hablando qué pasará en los tiempos fuera de oficina. Pues que tenga tiempo para su familia, para ella, para lo que quiera. Ese es un aspecto importante. La ley es una cuestión independiente de lo que es el desarrollo y formación de la persona. Lo que el empleado necesita ahora empezar a adquirir y empezar a generar hábitos es justamente si me están otorgando este espacio para la familia, dedicarlo a la familia. Si me dan este espacio para el deporte, aprovecharlo. Es decir, tenemos que generar también esta cultura de los tiempos. Si ahora dije es tiempo de familia, lo dedico a la familia. Y si lo dedico al trabajo, lo dedico al trabajo, justamente para no ir al trabajo y no trabajar, o decir estoy con la familia, pero no estoy con la familia. Eso es lo que nos toca ahora a cada uno. Si la ley me está proporcionando esto, tengo que sacarle el mejor provecho. Indudablemente cada puesto de trabajo habría que platicar con el empleador de, oye, hay puestos de trabajo que sí necesitan contactarme fuera de oficina y no hay de otra. Entonces, pero uno necesita llegar a esos acuerdos. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero le agradecemos a Sergio que haya estado con nosotros. Sabes que tienes un compromiso que cumplir, pero nos volveremos a ver pronto por aquí. Sin duda alguna, muchas gracias, Laura, qué gusto compartir, doctor, y pues estamos a la orden y esperemos que esto sea una realidad próximamente de una manera muy responsable. Claro que sí, muchísimas gracias a Sergio Barrera, diputado federal por el Movimiento Ciudadano, y nos tenemos que ir a hacer una pausa, regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto.
El Buen Fin llegó al Centro de Seguros Liverpool. Contrata ahora tu seguro de auto con hasta 23% de descuento y hasta 13 meses sin intereses. Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana sobre este tema de la productividad laboral. Yo creo, Jacobo, que como lo estaba venido comentando, tendríamos que motivar y estimular a la gente, a los empleados, para que realmente hubiera un buen rendimiento al momento de la reducción de horas de trabajo, ¿no? Indudablemente es un factor muy importante esto del rendimiento, pero también sobre lo que la persona debe construir fuera del trabajo. La pandemia, como bien se comentó, cambió mucho del estilo del trabajo, pero también sacó a relucir muchas evidencias de cómo son las dinámicas familiares. Hay familias que se unieron más, pero también hubieron familias que al estar compartiendo más tiempo con sus propias familias, hubieron muchos problemas, muchos divorcios, mucha violencia familiar. Es así como el empleado debe exigir que no haya esta sobreexplotación, el mismo empleado debe construir su propia familia, su propio espacio para favorecer su propia salud mental fuera del espacio de trabajo. Justamente para que el empleado necesita descansar, desestresarse para incrementar esta productividad y no más bien aprovechar ese tiempo, como se dice, para malpasarse, desvelarse, etcétera, y ahora llegar a este menor espacio y todavía producir menos que antes. Justamente es un tema de confianza de ambas partes y de crecimiento de ambas partes. Pregunta Miguel, dice, buenos días, una pregunta, entiendo la globalización y que cada día hay más demanda de productos y de producir más, pero ¿no creen que sería más sano y saludable si solo se trabajara de lunes a sábado y descansar por decreto para incentivar la convivencia familiar? Solo servicios de primera necesidad, no plazas, no restaurantes, etcétera. Justamente eso es ya lo que platicaba el diputado, que habría que considerar cada puesto, cada rubro, cada perfil, porque indudablemente, por ejemplo, cines, su mejor momento es fines de semana en la noche, y alguien debe ayudar y soportar ese servicio. Entonces sí es una cuestión justamente del perfil de puesto, y hasta que los perfiles de puesto no estén muy claros y delimitados, está difícil. Bueno, se complica quién sí, quién no, pero lo justo y lo necesario es justamente este equilibrio entre yo persona, mi vida individual, y yo persona, mi vida profesional, que es parte de la dimensión humana. Pero definitivamente esto se tendría que analizar dependiendo del tipo de trabajo, del giro del trabajo. Obviamente, si es para cine, la idea es que se trabajen 8 horas por empleado, no 8 horas por empresa. Es decir, si son empresas que trabajan día y noche, pues sería que el empleado trabajara las 8 horas y llega el siguiente turno, el siguiente turno, el siguiente turno. En el caso de los cines, me imagino, pues que sería de la misma manera. No es que se tenga que trabajar nada más 8 horas y ya. Exactamente. Asumo que, esa es la parte ya económica que los empresarios, economistas lo tendrán que debatir y ver cuál es lo idóneo, porque indudablemente el contratar más personas pues va a implicar mayores sueldos o un doble sueldo y eso va a encarecer los productos. Pero ese tema, la verdad, es para los economistas y lo que nos interesa es esta parte de la salud mental. Indudablemente hay trabajos que requieren un esfuerzo mental mucho más desgastante que otros y otros trabajos son más rutinarios y esa rutina también puede ser muy estresante y muy agotador. Indudablemente el empleador tiene que reconocer a la persona como persona y el empleado tiene que sentirse parte de la empresa y reconocer que es parte de su ser, su trabajo. Aquí comenta Delia. Dice, no quiero decir en dónde, pero donde yo trabajo los días festivos no pagan, nomás dicen que la ley de pago triple es de mucho tiempo atrás. No, si tú trabajas un día festivo, se tiene que pagar, es tu sueldo más el doble. Exactamente, de lo que hablamos, que las leyes son justamente necesarias para dignificar a las personas de ambas partes, así como hay instituciones donde uno se puede ir a quejar o meter el reporte de mi empresa hacen esto, pues también existen instituciones donde el empleador puede decir, miren, yo voy a sacar a este empleado por esto y por esto. Pero sí. Lo ideal, lo idóneo en un mundo utópico
sería que estas cosas no deberían ser necesarias, o sea, no deberían estar en la ley, deberían salir de nosotros mismos para respetarnos entre unos y otros. Y bueno, con relación a lo que nos dice, sí se tiene que pagar, incluso aun cuando tu día de trabajo sea domingo, por decirlo así, y caiga día festivo, se tiene que pagar aunque tengas que ir. Entonces sí sería importante que acudas a la Procuraduría de Social o algún lugar donde te puedan asesorar, porque sí es importante. Jacobo, se nos acabó el tiempo, pero con la promesa de que regreses pronto porque hay un tema muy interesante que queremos compartir. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego, el doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Nos vamos, se quedan con Omar Muchón y Zona de Conexión. Gracias a mi tocaya, gracias a Cristina y también a Rocío González Arauz, pero sobre todo, muchas gracias a ti. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión.